que está recibiéndoles, perdón, un segundito, para esta inducción, primera inducción de la práctica. Así que, Andrea, a lo mejor, ¿quieres decir algo? Hola, buenos días. Contenta, me imagino, igual que los estudiantes, de participar en este primer práctica. Si bien es cierto, nosotros escuchando, ¿cierto?, esta gran charla, pero de seguro vamos a recibir todos grandes aprendizajes el día de hoy. Así que sea una jornada exitosa. Muchas gracias, Andrea. Andrea es profesora del Liceo Técnico. Ahora, la otra Andrea, del Growler. ¿Qué vas a hacer? Bueno. ¿Tienes audio? Sí, audio sí. Pregunta si te veo. Aunque yo te veo, pero tú no te ves. Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Porque tenemos una pequeña falla técnica. Y si no, cambiamos el compo, ¿no? Está perfecto para nosotros, Sergio. Sí, es que yo no veo nada. Ah, tú no ves nada. Bueno. Bueno, mientras tanto, ¿alguna persona quiere tomar la palabra? A lo mejor Humberto. Claro, ¿por qué se habrá puesto así? Intentamos con esto. Hola, buenos días. Solo saludarles cortito a todos, a los profes que están presentes, a los estudiantes que están presentes, a las estudiantes que están presentes. Y voy a insistir con lo que pide Frederic y que fue compromiso de la inscripción a este proceso de práctica con el Growler. Agradecerles al Growler y a Sergio que nos va a comentar sus saberes y insistir en que sean activos, queridos y queridas estudiantes, sean activos. Dejen los temores atrás. Acá están en el un super grupo humano que estamos felices de poder armar este espacio a pesar de la pandemia. Sabemos que el encontrar prácticas en estos contextos es súper difícil, y en virtud de eso estamos súper contentos de que el INJUV, el MINCAP, el Ministerio de Culturas, Arte y Patrimonio, y a través de Futuro Técnico estemos armando esta alianza. Entonces sáquenle provecho. Tienen aquí a un chef que nos hace feliz a todos los que vamos al Growler cuando vamos a comer rico. Así que sáquenle provecho, quiten los temores, aprovechen de hacerse nuevos amigos con personas, compañeros que están en su misma especialidad en distintas comunas. Así que eso, desearles todo el Nehuen, toda la buena energía, aprendan harto, que este espacio está pensado en ustedes. Así que eso nomás. Muchas gracias, Muchas gracias. Humberto. No sé si el Growler pudo resolver el problema. Sí, súper. Entonces, ahora sí, Andrea Moreno es la gerente del Growler, así que te dejo la palabra. Bueno, yo soy Andrea. Bienvenidos a todos, sobre todo a los estudiantes, que son la parte más importante de esta reunión. Nada, principalmente decirles que para nosotros siempre es un agrado poder colaborar en estas instancias y trabajar con futuros profesionales de la gastronomía y del turismo, porque son personas que nosotros necesitamos para trabajar cuando ya puedan salir del colegio y todo. Hay algunos que quieren ir a estudiar como ya a un instituto o algo más profesional, pero ya hemos tenido varios casos de personas que vienen de colegios técnicos y son un súper aporte. Entonces, nosotros felices de poder participar en esta instancia. Y nada, pedirles, comentarles también lo que dijo Fred al principio. Para nosotros es re importante verlos. Yo les solicitaría casi como un requisito, porque esto es una práctica o va a funcionar como una especie de práctica para ustedes, y esto es un ámbito profesional. Entonces, cuando uno tiene una reunión profesional, estamos viéndonos las caras y eso también hace que se genere un ambiente, una energía. Uno tiene que conocer a las personas, independiente que por la pandemia tenga que ser a través de una cámara, pero sí es una forma importante de poder crear lazos y también un grupo de contención. Entonces me parece muy interesante y se los pido por favor, y casi como un requisito, se los vuelvo a repetir,
que prendan sus cámaras porque es una instancia en que tenemos que conocernos y compartir. La idea es que todos puedan aprender. Si tienen dudas, estamos súper dispuestos, y Sergio sobre todo, a colaborar en este proceso. Así que nada, pónganle ganas, somos súper como abiertos a ideas, preguntas, así que nada, éxito, que tengan una buena charla y ánimo nomás con esta práctica un poco rara con todo lo que está pasando, pero hay que seguir para adelante y la vida continúa, así que hay que seguir nomás. Eso. Muchas gracias, Andrea. Aquí Sergio, que es el relator de este espacio, que también tiene una trayectoria técnica, se nos va a presentar. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Rojas, actual chef o jefe de cocina del Growler. Me considero y soy un cocinero profesional que viene de Santiago en busca de nuevos sabores, nuevos ingredientes y nuevas experiencias acá al sur. Bueno, me vine a Valdivia o al sur en general con esa expectativa. Si lo resumo a grandes rasgos, me viene con hambre al sur, con hambre de aprender y con hambre de experimentar cositas nuevas. Llevo 10 años trabajando en el rubro gastronómico y al igual que usted, yo egresé de un liceo técnico. Después me seguí capacitando, haciendo cursos y con estudios superiores de técnico en gastronomía. La mayor parte de mi carrera la he ejercido en todo lo que es el canal Horeca, que quiere decir hotel, restaurante y casino, y dentro de esa área, y banquetería también, perdón. Y dentro de esa área me he movido, o donde más he aprendido y he podido ejercer mi carrera de mejor manera, ha sido en hotelería y banquetería, y ejecutando todo tipo de labores. Me ha tocado ser auxiliar de servicio, me ha tocado ser ayudante de cocina, me ha tocado ser maestro de cocina, me ha tocado ser jefe de cocina, y en algunas oportunidades he estado como jefe de cocina y después he tenido que bajar a ayudante. Y nunca ha sido un tema, ya que de todos los lugares donde uno esté, siempre va a aprender algo nuevo, siempre va a poder rescatar aprendizajes, técnicas y nuevas recetas, nuevos ingredientes, ya que en esta carrera o en este rubro uno nunca termina de aprender. Siempre hay que ser bien constante y siempre estar tomando un libro, o hoy en día que es mucho más fácil el tema de Instagram, Facebook e Internet en general, es mucho más fácil, o están las herramientas ahí a la mano para seguir aprendiendo todos los días algo nuevo. Como una breve presentación de lo que yo pienso. Muchas gracias, Sergio. Antes de dejar la palabra y quedarme callada definitivamente, o sea, no sé si definitivamente, pero para el momento, les vamos a pedir cómo están, como siempre, ¿no? Entonces, recuerden bien apagar los micrófonos. Soledad los estará silenciando en caso de que tengamos como un ruido de fondo que impiden la comunicación, ¿cierto? Y también les pedimos, por favor, que nos indiquen si es que no quieren comunicar su imagen, ya que las imágenes de esta inducción puedan ser utilizadas en redes. Ahora, hoy día, ¿qué plato representa tu sentir? El chat está abierto, dennos un número, ¿cómo se sienten hoy para partir? Ahí el chat está abierto, pueden tomar la palabra. 1 nos dice Scarlett Valentina, 4 nos dice María Cueva, 3 nos dice Benjamín, 5 nos dice Bárbara, 3 nos dice Alberto. Hay algunos 3, entonces vamos que se puede, subamos el ánimo, atendámonos, ¿cierto? 3 como huevo, dice Ángel. Bueno, hay días y días, está bien. La idea es atender a esa sensación y esa emoción, ¿no? 2 nos dice Victoria. 4 nos dice Támara. Enojada. Ok. Súper. Bueno, la idea es que podamos como atender a nuestra emoción e intentar igual disponernos para esta charla, ¿cierto? 1 nos dice María José. Por mi parte también estoy en un 1 porque muy feliz que se concrete este espacio. Ok, el chat está abierto, pero sigamos. Ya, Sergio, me quedo callada porque sé que tienes muchas cosas que contarnos, ¿no? Tal cual. Ok.
Ahora, el objetivo de hoy día es conocer técnicas y cocciones con el fin de adaptar creativamente, más adelante, una receta patrimonial o tradicional en base a ellas. Ahora sí. Bueno, chiquillos, jóvenes, alumnos, antes de poder ver recetas, empezar a trabajar con la creatividad, primero pegué una pequeña repasadita a lo que son técnicas de cocina o vocabulario de cocina en general, que después al final, cuando estemos evaluando las recetas, nos van a servir y nos vamos a dar cuenta que esto es casi como una Biblia que deberían saberse. Entonces, lo primero vendría siendo ayudas de cocina, que como su nombre lo dice, son para ayudar, son preparaciones para ayudar, nos sirven para aromatizar y refinar sabores, cosas así en general. ¿Me pasan la siguiente? Por favor. Me hace una señal o me dices y avanzo. Vale. Lo primero son agentes espesantes, que los más clásicos, los que se usan a diario dentro de una cocina son el beurre maní y el roux. También tenemos espesantes de tipo almidones como maicena o chuño. Aquí en la diapositiva le puse materia grasa. No especifiqué mantequilla porque hoy en día como cocineros nosotros tenemos que estar abiertos a otras opciones. Tenemos harta gente que es vegana y que es vegetariana o intolerante a la lactosa y muchas otras condiciones alimentarias. Por tanto, tenemos que estar abiertos, que no siempre se tienen que seguir los mismos parámetros. Entonces, en eso juega un poquito la imaginación y la creatividad. Si no tengo mantequilla, lo puedo hacer con manteca. Si no tengo manteca, lo puedo hacer con aceite. Y dentro de la variedad de los aceites, también estoy enriqueciendo mi preparación, ya que puedo tener un aceite de oliva, puedo tener un aceite de pepa de uva, o algún aceite ya enriquecido, perfumado con algún otro producto, no sé, con pimentones, con ajo, con romero, con hierbas, una diversidad de ingredientes. Por tanto, ese roux, ese beurre maní, ya va a ser un poco más sabroso y también estoy abriendo las opciones para poder darle un alimento de calidad a una persona vegana o vegetariana. Y dentro de los tipos de roux, sería el roux blanco, el roux dorado y el roux oscuro, y el secreto para llegar a eso es tostar un poco la materia grasa que a fuego lento para que pueda tomar aromas mucho más agradables. Con el tema de la harina es lo mismo. No necesariamente tiene que ser harina blanca de trigo, yo puedo usar una harina de piñones, puedo usar una harina de almendra, una harina de nueces, y también estoy enriqueciendo mi preparación para llegar a un producto final de mucha mejor calidad y mucho mejor elaborado. Después tenemos refinadores de sabores, que el más clásico o el que se utiliza casi siempre sería una aleazón, que es yema con crema, pero también tenemos opciones. Pues hoy en día tenemos opciones veganas, entonces se puede hacer una aleazón con una crema vegana, no endulzada obviamente. Ahora, si yo la voy a ocupar para un postre, para una salsa dulce, ahí puede ser una crema endulzada y voy a compensar el azúcar que yo le voy a agregar a ese postre o salsa con el tema de la crema. También puede ser yema sola, ligada antes. Después tenemos los agentes estructuradores de sabor, que un mirepoix, son una mezcla de vegetales en corte irregular, básicamente. Para un fondo claro, lo ideal es que sean vegetales que no me tiñan el caldo. Que generalmente se usa lo que es pimentón verde, apio, cebolla. Ya que yo le puedo agregar zanahoria, pero la zanahoria me va a cambiar el color de este caldo, fondo o sopa. Entonces la idea es que el mirepoix sea un poquito más claro. Y el mirepoix oscuro, como dice acá, se ocupa generalmente como para las carnes rojas. Y eso sí aporta un poquito más de color. Le hay, como ingrediente específico que voy a dar un mirepoix oscuro, casi siempre son zanahoria y pimentón rojo. Y aparte que van a realzar el sabor de mi carne, porque el pimentón rojo tiene alto contenido de aspiracina. Por favor. Los aromatizantes tenemos bouquet garni, sachet de aroma, que el bouquet garni es un saquito que se hace con las hojas del puerro y alguna hierba aromatizante. Esto se amarra con una pita y se manda un caldo o un fondo y se deja ahí. Hay que ir probándolo, hay que ir revisándolo, porque de repente estas hierbas, cuando son muy frescas, son muy fuertes. Entonces, yo también tengo que, en este caldo fondo, yo tengo que llegar a un equilibrio y que no quede todo pasado a mi bouquet garni, no quede todo pasado a mi mirepoix. Entonces, a medida que va avanzando, que yo voy cocinando mi fondo, lo voy revisando para ver si necesito sacarle este bouquet garni o sacarle este mirepoix o agregarle algún ingrediente más que tal vez le pueda faltar.
Y el sachet de aroma es como una bolsita de té que se hace en un pañito o un trozo de tela con ajo, hierba y especias en general. Se amarra y también. Se amarra en la oreja de la olla y después se manda para adentro. Y también, hay siempre que lo que uno esté preparando tiene que estar pendiente, tiene que estar revisándolo, porque a veces puede pasar que un producto se pasa se puede deshacer dentro de este caldo o fondo. Y a veces eso puede ser un punto en contra, como también puede pasar que sea un punto a favor. Por eso siempre uno lo que está preparando tiene que estar probándolo y tiene que estar revisando. Prácticamente hay que estar encima de las cosas que uno está haciendo y no estar dejándosela encargar a un compañero o a otra persona, porque uno lo está haciendo y el producto final, después uno es el que lo va a probar y lo tiene que evaluar y dar a degustar. Por favor. Y aquí, como les mencionaba adelante, los fondos son los ingredientes líquidos y bases para salsas, sopas y preparación en general. Por favor. Dentro del mundo de los fondos tenemos fondo de vacuno, fondo blanco de vacuno, el fondo blanco de ave, fumet, verdura. Aquí me quiero detener un poquito igual para hacer un entre comillas, un paréntesis con el tema del fumet. Algunos cocineros dicen que el fumet no se considera como fondo de pescado y se considera una sopa. Lo mismo pasa con el biscuit. Cada vez que hablamos de biscuit nos referimos a una sopa, una salsa o un fondo en base a carcasas de camarón. Las tres también. Algunos te van a decir que un biscuit siempre es una salsa, otros te van a decir que un biscuit es una sopa y otros te van a decir que solamente es un fondo. Las tres opciones están bien, pero lo importante es saber identificar que cuando hablamos de biscuit es un fondo en base a carcasas de camarón. El fumet es lo mismo, unos dicen que es sopa, otros dicen que es un fondo de pescado. Algunos también dicen que no, que solamente se tiene que hacer con pescado blanco por el tema de los colores, de no teñir este caldo. Pero yo puedo hacer perfectamente un fumet o un fondo de pescado con salmón o con algún pescado más graso y que también me va a teñir este caldo. Y eso al final son variantes que también me van a servir para llegar a una preparación óptima. El fondo oscuro de vacuno es prácticamente lo mismo que un fondo blanco de ave, porque se hace en una gran cantidad de agua con huesos de vacuno. Y el fondo oscuro de vacuno, ese se hace, es un poco diferente, ya que se toman los huesos, hay que dorarlos en el horno con pasta de tomate, ojalá pimentones. Tiene que ser una preparación bien potente, una cocción larga, a baja temperatura, que después se desglasa con un poco de vino blanco y eso queda impresionante. La mejor salsa española que he probado en mi vida se hace a partir de un fondo oscuro de vacuno, a partir de huesos bien dorados. Nos va a llegar el hambre hoy día. Sí. Bueno, que yo creo que por la hora después de esto se viene un buen desayuno para todos y van a salir todos motivados, así que ahí me gustaría después ver si le tomas fotitos a sus desayunos. La siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito de corte, esto más que nada una pasadita por encima. Sergio, Sergio, ¿puedo hacer una pregunta para los estudiantes en función hasta ahora, hasta dónde vamos? Solo preguntarles porque yo no estudié cocina, amo la cocina, disfruto la cocina, es una cosa maravillosa. Y todos los nombres que has comentado sobre técnicas esenciales para la cocina me son desconocidos como concepto, no como práctica, porque muchos de los que nombraste, por ejemplo, lo utilizo en la cocina, pero no conozco tanto su nombre. Entonces quería preguntarle a los estudiantes que tomen la palabra si estos conceptos, en este resumen rápido que hizo Sergio, les son familiares o hay algunos que les surgen dudas, preguntas de respecto de qué es, ¿sí? Y yo aprovecho de recordar, un poco en eco a lo que dice Humberto, que cualquier pregunta, duda, comentario, el chat está abierto, incluso cuando habla Sergio. Súper, dice María nos dice que sí. Sí, yo me acordaba de los conceptos, los pasamos en el liceo. La mayoría ya los habíamos visto en clase, así se me hacen familiares. Súper. Perfecto, buenísimo, excelente. Ahora sí. Diga o no. Entonces, ¿qué se refiere a corte? Cualquier
corte o procedimiento que yo le aplico a un producto para darle una mejor forma y que quede de una manera uniforme. Por tanto, cuando yo lo vaya a cocinar, la cocción de este producto va a ser toda pareja. Por ejemplo, si yo tengo una papa del porte de la mano y tengo una papa de la mitad de la mano, si yo las pongo a cocinar, la papa que es de la mitad de la mano se va a cocinar mucho antes que la papa que es del porte de una mano. Por tanto, cuando la otra papa esté lista, la primera papa ya se va a ver deshecho o se va a pasar a agua, y ese producto no es un producto óptimo. Por tanto, esa es la importancia de practicar y dar los cortes. Al principio, obviamente, a nadie le van a quedar igual. Me pasó a mí, le pasó y le va a pasar a todos los cocineros que están aprendiendo, que cuando empiezan a aprender los cortes nunca les van a quedar igual o no les van a quedar con las medidas que corresponden. Pero eso no importa, lo importante es seguir practicándolo, seguir intentándolo para que en algún punto les queden todos iguales y ya lo único que tengan que hacer es estar cortando y se da la instancia a veces hasta de poder conversar con el compañero que está al lado mientras uno está aplicando los cortes. Obviamente teniendo cuidado con lo que uno está haciendo porque está trabajando con cuchillo y son herramientas afiladas. Lo importante también de mantener un buen cuchillo es que siempre esté bien afilado, ya que si yo trabajo con un cuchillo que está mal afilado, corro mayor riesgo de cortarme que con un cuchillo bien afilado. Tal vez suena como contradictorio o al revés, pero ¿por qué ocurre esto? Porque cuando yo tengo un cuchillo en mal estado, tengo que aplicarle una mayor fuerza para poder cortar el producto. Por tanto, al aplicar mayor fuerza, tengo un poco menos de control cuando el cuchillo está cortando, versus un cuchillo que está en buenas condiciones. Bueno, aquí vemos algunos cortes que Brunoise, Parmentier, Juliana, Chiffonade. Dentro del Brunoise y Parmentier son muy similares, la única diferencia es el tamaño. Y dentro de estos dos hay uno que se llama bordalés, que no siempre se enseña, ya que no es un corte popular o no es un corte que se practique a diario, ya que es más pequeño que el Brunoise. El Brunoise está estipulado como un cubo de 0,5 de 5 milímetros por lado, por tanto un bordalés sería entre 2 a 3 milímetros por lado. Generalmente se ocupa el ajo. El ajo, cuando hay que machacarlo, picarlo muy fino, hablamos de un bordalés. El siguiente, por favor. Después tenemos paisano, rondel, medio rondel. Lo que es rondel y medio rondel se ocupa todos los vegetales o vegetal generalmente que son de forma cónica o que son en forma de tubo. Cuando hablamos de rondel, siempre eso. El paisano generalmente se ocupa en lo que es poroto verde y tiene más, en la foto, no puedo encontrar una mejor foto, pero la forma es más parecida a un rombo que a un cuadrado. Esa es la idea de un paisano. Bueno, lo que es hilo y fósforo también casi siempre se ocupa las papas o vegetales que son un poco más firmes. La siguiente, por favor. Y aquí la importancia de las tablas, que igual es extremadamente importante manejar el tema de los colores de tabla y para qué sirve cada tabla. Por ejemplo, verde, frutas, verduras, hojas, vegetales, cosas así. Lo que es azul, todo lo que es producto del mar. Rojo, todo lo que son proteínas animales, excepto lo que son aves. El amarilla es para todo tipo de aves de caza, pollo, pavo, pato, la café vendría siendo para productos terminados, productos cocinados, y la blanca lácteos y queso, o lácteos en general. De repente pasa que en algunos restaurantes o locales no tienen las tablas del color correspondiente, pero sí hay tablas, no sé, rosadas, medias verde agua, medias celeste. Entonces lo importante es saber los colores para poder asociar el color que más se parezca a la tabla que corresponda el producto, para evitar contaminación cruzada. También las tablas de madera, al menos en las cocinas profesionales, está estrictamente prohibido. ¿Por qué? Porque a medida que uno va usando el cuchillo en esta tabla, se empiezan a rayar, se empiezan a mellar, se le van generando unas celdillas que ahí, no sé, yo voy a cortar un pescado, por poner un ejemplo, en esa tabla de madera, y yo la puedo lavar, escobillar, pero en esas ranuras que son tan pequeñas, son casi imperceptibles, van a quedar microorganismos y pescado, básicamente. Después yo en esa misma tabla voy a cortar una carne, y las mismas celdillas van a quedar con carne. Entonces eso va generando una contaminación cruzada, va generando la proliferación de microorganismos y por ende enfermedades. A mí me gusta Sergio, hay una pregunta en el chat, dice Benjamín, claro, son términos en francés, ¿no? Rondel se utiliza en sopas, ¿no? Los cortes en general ustedes los pueden ocupar en lo que quieran.
Por ejemplo, generalmente, o no sé, comidas populares que se ocupan, el pollo arvejado, los tipos de arvejado, generalmente como lleva la zanahoria, se le manda en rondel. Pero yo puedo hacer una ensalada con una zanahoria en rondel, yo puedo hacer no sé, un estofado con zanahoria o con papa o con zapallo italiano en rondel, yo puedo hacer una parrillada con berenjena en rondel. Entonces, el tema de los cortes es importante que se los sepan, los manejen, pero cómo los van a emplear, cómo los van a ocupar, es a la creatividad del que lo está haciendo. Entonces, yo lo puedo ocupar en sopa, lo puedo ocupar en una salsa, en un guiso, en un estofado, en un asado, en una infinidad de preparaciones. No es que esté estipulado que el rondel se ocupa solo para sopa. Lo que está estipulado es que el rondel, el corte de vegetales o verduras cilíndricas. Eso es lo que está estipulado a nivel cultural gastronómico general. Súper, muchas gracias. ¿Me pasan la siguiente? Que aquí lo que para hacer hincapié el tema de las tablas de madera, a mí me gustan, pero para hacer montajes de platos, más que para ocuparlas prácticamente como para cortar. Ya que, no sé, si voy a hacer una brocheta o, no sé, un ceviche, por decir algo, las brochetas se van a ver muy lindas o muy bien montadas en una tabla de madera que en un plato de loza. ¿Y por qué digo esto? Brochetas, por decir algo. Porque es un producto que es como más rústico. Por tanto, la tabla de madera me va a realzar el tono rústico y el montaje rústico de esta preparación. Un ceviche igual yo lo puedo montar en una canasta de masa o en un plato, pero también si lo pongo en esta base o plato de madera abajo, para llevarlo al comensal también le da como una cierta calidez al montaje. Y ahora también esto tienen que sabérselo como una Biblia, todo lo que son métodos de cocción. ¿Y qué se entiende por métodos de cocción? Porque hay una pequeña diferencia en algunos conceptos de métodos de conservación con métodos de cocción. Por ejemplo, o más bien dicho, método de cocción se le llama a todo cambio físico que yo voy a realizar en un alimento. Y con cambio físico tiene que ser aplicación de calor. Si no hay una aplicación de calor, si no hay un cambio físico en el producto, no hay método de cocción. ¿Y cuál es la diferencia entre un método de cocción y un método de conservación? Por poner un ejemplo, porque hay un hilo muy delgado que los puede dividir. Por ejemplo, un ahumado. Un ahumado, si yo supero los 65 grados Celsius ahumando algún producto, sea cual sea, yo ya estoy aplicando un método de cocción. Pero si yo estoy ahumando en frío bajo los 65 grados, yo lo que estoy aplicando es un método de conservación, que no es lo mismo. También en métodos de conservación tenemos lo que son los curados y acidificación de un producto. Por ejemplo, en un ceviche, que es una discusión eterna que hay no en el mundo gastronómico, pero sí en la gente que no sabe, que también se entiende, cuando uno le aplica limón a las proteínas, a las carnes. Si uno le aplica limón a una proteína, sea una carne, sea un pescado, sea cual sea la proteína, va a cambiar de color y va a cambiar a un color que pareciera que estuviera cocinado. Pero ahí lo que hubo es un cambio químico, porque se altera el pH de este producto, por ende cambia de color. Pero no hay un cambio físico, por tanto no es un método de cocción. Siempre que se acidifica una zona o una proteína, es un cambio químico, no es un cambio físico. Y tampoco, acidificar una proteína tampoco se considera como un método de conservación. Método de conservación solo vendría siendo lo que es ahumar y curar, que curar en sal. Y cuando uno está curando también puede enriquecer este curado con algunas hierbas, pimientos, especias en general. Ahora sí. Bueno, los métodos de cocción se dividen en tres mundos, porque cada uno es un mundo, y tenemos lo que es método de cocción a través de calor seco o por concentración. Tenemos en esto lo que es asar a la parrilla, a la plancha o someter a plancha, freír, gratinar, saltear, sudar y grillar. Igual son varios. Asar al horno es meter una verdura o una proteína, sea lo que sea, bien adobado, al horno a una temperatura controlada por una corta o largo periodo de tiempo. Mientras a menor temperatura y mayor tiempo, en lo que es asar a la parrilla o asar al horno o asar a la plancha, vamos a obtener un producto un poco más tierno que va a conservar sus jugos, por tanto va a ser un poco mejor, pero se demora un poco más. Ahora, si yo aso en un corto periodo de tiempo, pero a alta temperatura, voy a tener un producto un poco más resistente tal vez, pero con una costra un poco mejor. Las dos están bien,
Ahí depende del comensal, es cómo lo quiere, o de ustedes cómo lo van a preparar. Porque me salté un punto que era muy importante que quería nombrar. Un antes. Ya. En lo que es métodos de cocción, según reglamento sanitario de los alimentos, las cocciones parten de 65 grados hacia arriba, ya que de 65 grados empiezan a morir los microorganismos. Yo aquí le puse 36 grados. ¿Por qué le puse 36 grados? Porque los puntos de la carne contradicen un poco el reglamento sanitario de los alimentos, ya que una carne inglesa tiene que estar entre 35 y 40 grados para que se cumpla ese punto. Si yo supero esa temperatura, ya no es una carne inglesa. Después tenemos punto medio, que es entre 50 y 55 grados. Tenemos 3/4, que es entre 58 y 64 grados. Y después tenemos el bien cocido, que sería entre 65 y 80 grados. En este punto también quiero hacer un ejercicio con ustedes, al menos los que están conectados y pueden ver, los que no, ojalá que también lo hagan, que pongan su mano y junten los dos primeros dedos, el dedo índice con el dedo gordo. Y con la otra mano, tocarse esta parte. Entonces, esto, si yo no tengo un termómetro para poder medir los puntos de la carne, los puedo medir aquí. Entonces la resistencia, esta mano tiene que estar relajada. La resistencia que me genera esta parte y yo toco una carne, sería punta inglesa. Si yo junto el dedo medio con el dedo pulgar, sería punto medio. Si junto el anular con el dedo pulgar, sin apretar la mano, sería 3/4. Y si yo junto el dedo meñique con el dedo pulgar, la resistencia que me genera aquí es bien cocido. Entonces esto también es muy importante que se lo aprendan. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ya, mira. El dedo índice con dedo pulgar, sin apretar la mano, así muy relajada, y con el otro, tú tocas aquí, debajito del pulgar. Y te das cuenta que es muy blando. Ya, esto es inglesa. En cualquier tipo de carne roja, esto es inglesa. Dedo medio con dedo pulgar, medio. Dedo anular con dedo pulgar, 3/4, y dedo meñique con dedo pulgar, bien cocido. Y te das cuenta que a medida que tú vas cambiando los dedos, se va poniendo más resistente, se va poniendo más duro. Entonces eso también es muy importante. Cuando no hay un termómetro para poder medir los puntos de la carne, es la mejor manera. No existe otra. Ahora sí, la siguiente. Por favor. Métodos de cocción de concentración. Ya está, la lo vimos. El siguiente. Otro más, por favor. Otro más. Ahí voy. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Después tenemos calor húmedo o por expansión. Estos son todos los que se someten a algún líquido, que aquí vendría siendo hervir, blanquear, pochar, escalfar o al vapor. Entre blanquear y pochar hay un solo ingrediente de diferencia, que para poder pochar yo tengo que someter este producto a un caldo corto, y un caldo corto quiere decir un agua acidificada. Puede ser un fondo o como bien puede ser solo agua con sal y un poquito de algún ácido, que puede ser gotas de limón, vino blanco o vinagre. ¿Qué me genera esto? Por ejemplo, si yo voy a pochar verduras o vegetales verdes, me van a conservar mejor el color. Versus un blanqueado normal, que al fin y al cabo un blanqueado normal es agua con sal y el agua tiene que estar hirviendo. Al pochar, el agua tiene que estar a un punto de ebullición. De repente se confunde un poco el tema de blanquear y pochar, porque al blanquear se dice generalmente que el agua tiene que estar a punto de ebullición, pero ahí yo podría discutir con el que me lo diga y decir que para blanquear el agua tiene que estar hirviendo, y al yo meter el producto, lo que vaya a blanquear al agua, ahí bajarle la llama para que el agua se mantenga más estática y se mantenga a un punto de ebullición. Pero cuando yo lo agrego el producto, tiene que estar hirviendo, tiene que estar fuerte. En cambio, el pochar, el agua no tiene que hervir. El agua siempre tiene que estar a una temperatura constante de punto de ebullición con acidificada. Generalmente el pochar, o lo que más se usa, es para los huevos. Casi siempre se usa para los huevos. Y calor mixto o por combinación. Aquí tenemos brasear, estofar, guisar y puler. El puler es un poquito menos popular, pero yo creo que todos lo hemos visto, sino que no manejamos el concepto, que es cuando se somete una proteína o algo a alta cantidad de materia grasa, y este producto se sella y después va a soltar su jugo. ¿Y cuál es la idea de esto? De estar si en un sartén o en una bandeja del horno, a cada rato ir remojándolo con su jugo.
Por ejemplo, creo que todos lo hemos visto en alguna película o alguna serie que de repente meten un pavo entero al horno y lo sacan a ratito y lo empiezan a bañar con su mismo jugo, ya eso es un puller. O de repente en Instagram o Facebook aparecen videos donde tienen un filete o un pedazo de carne y con mantequilla, romero, ajo, y después le están echando esa mantequilla encima. Eso también es puller. Son técnicas un poco, o el método que se está empleando sería de método de cocción seco, pero después se está terminando con su jugo. Ahí está el de método por combinación o mixto. Siempre se parte de una materia grasa por calor seco y después se termina en un ambiente húmedo. Y la otra diferencia es que al brasear se termina con una salsa, al estofar se termina con poco líquido y al guisar se termina con su propio jugo. Y el puller que hay que estar bañándolo. La única diferencia de lo otro es que hay que revolverlo de vez en cuando. Por ejemplo, el braseo generalmente en una lata, después se mete al horno y a una temperatura más o menos baja. El estofar es un poco a una temperatura un poco más alta y el guisar también es como una cocción más o menos a temperatura media, pero hay que estar revolviéndolo de vez en cuando. Ahora sí la siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de cultura gastronómica. La cultura gastronómica en Chile, o al menos en Latinoamérica, es una cultura mestiza, por decirlo así, ya que en la época de la conquista, cuando se llegó acá a Latinoamérica, se perdieron estas tradiciones, pero también llegaron tradiciones nuevas, las que se combinaron con las tradiciones indígenas, y nació una gastronomía o una cocina mestiza. Y después, en el siglo XX, con la llegada de la cocina francesa o la estipulación de la cocina con parámetros en general, al menos en Chile, nació la cocina criolla. Porque ya, no sé, al pastel de choclo tal vez existía de antes, pero ¿cuál es la diferencia del pastel de choclo de la cocina criolla con la cocina mestiza? Es que el de la cocina criolla, la cebolla del pino tiene un corte específico, que es en brunoise, o puede ser un parmentier. La carne también tiene un corte específico. Esta pasta de choclo también tiene un nombre, tiene una preparación antes, tiene que llevar cebolla, una cebolla sudada, también cortada en brunoise. Entonces, por poner ese ejemplo, también, no sé, por la calapulca, calapulca, que es una preparación como un guiso, típica del norte, también, antes de esta cocina criolla, existía, pero era una preparación mucho más rústica. Hoy en día se prepara como cocina, o se vende como cocina criolla la calapulca, pero también es una preparación mucho más metódica. Lo mismo pasa con el tomaticán, cazuelas, empanadas, curanto. Por ejemplo, la cazuela y la empanada son los vivos ejemplos de la cocina mestiza, ya que la cazuela nació en esa época como de la colonia, por decirlo así, y se llama cazuela porque en los barcos se cocinaba con los productos que rescataban de acá de América, que vendría siendo la papa, el choclo, y con los productos que ellos tenían. Y se cocinaba en una olla de acero grande que se llamaba cazueleta, y por ahí viene el nombre de cazuela. El empanado, por ejemplo, también ya existía antes, que era la empanada, que era una masa muerta, una masa de pan, que se rellenaba con las sobras de lo que sobraba del día anterior, y se volvía a cocinar. ¿Para qué? Para que durara más en el tiempo. Con los años, o con el nacimiento de la cocina criolla, esto se refinó y se le llamó empanada, porque cuando era este pan rústico con relleno de sobras, ahí era un empanado. El curanto, que también es una preparación típica de acá, también hoy en día está un poco más refinada con la llegada de las técnicas o los nombres que se le empezaron a dar a la cocina francesa. Lo mismo pasa con el pulmay y todas las preparaciones que nosotros consumimos hoy en día y que conocemos como cocina chilena, que hoy en día ya son preparaciones que son refinadas. Y ahí de ahí viene el nombre de cocina criolla, o la evolución de la cocina mestiza a la criolla. La siguiente cosa. Bueno, en esta práctica se trata de crear, adaptar, reinventar tradiciones de la cocina criolla. Para esto debemos investigar sobre ingredientes que no sean comunes en nuestras mesas, como hierbas, hongos, vegetales, frutas y proteínas en general, además de la importancia.
además de la importancia de dejar volar nuestra imaginación, ya que reinventar la cocina, para reinventar la cocina criolla, para llevarla a un nivel de vivir experiencia al comer y no de solo comer por necesidad. Y a continuación vamos a ver una receta de una mezcla de cocina chilena, cocina criolla, con algunas preparaciones que son ya clásicas. A lo mejor, Sergio, antes de pasar a esa etapa, podríamos preguntar a los estudiantes si ya como visualizan algunas preparaciones como más típicas, ¿o no? ¿O lo quieres dejar para después? Me gustaría como ir viendo las preparaciones y con las preparaciones ir comentando o tratar de hacer un conversatorio. Súper. Ya, por ejemplo, la primera, tenemos un pebre de mote palta con un ragú de rivalvo y lengua de macha, o en este caso que estamos más al extremo sur, no se da tanto la macha, puede ser almeja con chascú. Yo creo que todos acá conocemos el mote, conocemos el ruibarbo y conocemos el chascú, que son ingredientes que son típicos de la zona sur o del extremo sur. Entonces, tenemos un pebre que es una preparación criolla, le vamos a agregar esta palta, le vamos a agregar este mote bien cocinado, tierno. Entonces, imagínense el montaje de esto. ¿Cómo podría ser? No sé, si es una macha o si es una almeja, yo tomaría esta concha de almeja, pondría el pebre de base, encima de esto le pondría el ragú, que es una preparación un poco más ácida para tener un contraste ahí, y encima de todo esto le pondría la macha, ya condimentada, un pseudo ceviche, y perfumado con este chascú, que es muy parecido o tiene notas similares a lo que es el orégano o el tomillo. Entonces, esto yo lo pensé como un bocado, y también tenemos intercambio de texturas, tenemos intercambio de sabores, tenemos intercambio de colores, y son productos o ingredientes que tenemos aquí al alcance de todos. Después tenemos una terrina de salmón ahumado. Obviamente esto está pensado en no sé, el salmón ahumado, en no sacar un salmón ahumado del supermercado, en ir a darse el tiempo, bueno, hoy en día es un poco más complicado, pero ir a darse el tiempo de los que viven cerca de la costa, de ir a la costa, preguntar por una persona que haga un salmón ahumado artesanal con, no sé, madera de ulmo o madera de manzano, un producto que sea bien artesanal, con un tartar de loco y una vinagreta de manzana limonada. Entonces acá tenemos sabores que son bien potentes. Un salmón ahumado, un sabor bien potente y característico. El loco tiene una textura también bien particular, con un sabor y un aroma bien potente. Y la manzana limona es un producto bien ácido, entonces vamos a tener un contraste entre el ahumado, el tartar, que el tartar igual es un poco ácido gracias a la mostaza antigua que lleva y los otros ingredientes, y la limoneta de manzana limona. Entonces tenemos aquí 2 o 3 productos que son bien potentes en su sabor, pero que también se puede llegar a una armonía y generar un contraste en cada uno. Después tenemos changle al pilpil con catutos fritos. Entonces, imagínense la textura de esta preparación. El changle, que es bien tierno, es bien como, y la chento, por decirlo así, parece hasta una mechada. El pilpil, que es una preparación igual bien potente, si no es picante, igual puede ser, si pilpil se le llama a una preparación que vaya en una greda, pilpileando. Al sonido que hace esto, que es como un chirrido, eso se le llama pilpil, o se le llama pilpilear, y de ahí viene el nombre de pilpil. Y generalmente se come o se hace con ají cacho de cabra. Entonces, yo me imagino esto, el pilpil con catuto en una greda, bien caliente ahí sonando, y los catutos fritos, los catutos ya de sí son ricos. Yo cuando los probé acá quedé loco. Entonces imagínate esto frito, esta crocancia que me va a generar del catuto de mote, untándola en este jugo, en este caldo del pilpil. Y el changle también, que tal vez sea un producto de temporada, pero es un producto que prácticamente anda agotado. De repente los que tienen el tiempo o pueden o viven cerca de algún bosque, algún área verde grande, siempre están ahí botados, y son productos que no se aprovechan. Y de repente la gente los va, los recolecta y después los vende, y más encima los vende a un precio súper alto. También rescato eso, ya que son 4 o 5 horas que va a estar una persona ahí agachada, buscando, entonces igual es su tiempo. Pero también nosotros lo podemos hacer, podemos ir a darle una vuelta, perder 2 o 3 horas, a veces perdemos 2 o 3 horas estando pegados en el teléfono, revisando Instagram, Facebook, en vez de ir a darnos una vuelta y poder aprender algo. Después tenemos un mariscal de lapa, pulpo, navajuela y uste.
Un mariscal, al fin y al cabo, es una preparación de mariscos bien condimentada. Entonces, ¿por qué solamente tiene que ser de almeja? Solamente tiene que tener o almeja, chorito y piure. ¿Por qué no podemos comer o aprovechar otros subproductos del mar que no son tan populares como la lapa, la navajuela un poco más popular, pero el ulte? Y el cochayuyo también, no solamente se puede comer el cochayuyo, que hay que hidratarlo, cocinarlo y después hacer una ensalada. Hay que abrir un poquito más la mente, la imaginación, y ese cochayuyo que yo tengo ahí hace un año botado en un estante, porque lo puedo lavar y lo puedo rallar o lo puedo triturar y voy a generar un polvo de cochayuyo, que también esto me va a enriquecer cualquier tipo de preparación. Si yo estoy haciendo un ceviche, no sé, después para decorarlo le puedo poner un polvito de cochayuyo encima, y el aroma que va a tener esto es bastante bueno. De repente es tener un poquito más de imaginación y reinventar los productos. Un chupe de caracoles, los que han tenido la oportunidad de probar caracoles de mar, son espectaculares. La textura que tienen, el sabor que tienen y el aroma que tienen son espectaculares. Y están ahí también, están ahí botados, nadie los aprovecha. Son cosas que están ahí, de repente me molesta un poco, porque nadie las aprovecha. Después tenemos camarón de río al ajillo con un quenel de palta quinoa y sopaipilla. En la sopaipilla, yo aquí tengo una discusión todos los días con gente de acá del sur, porque como les nombraba antes, yo soy de Santiago. Cuando yo llegué aquí a Valdivia, llegué aproximadamente como a las 8 de la mañana. Me bajé del bus, no conocía a nadie, no sabía nada, empecé a caminar del terminal hacia el centro y de repente pillo una señora que vendía sopaipilla. Le digo que quiero sopaipilla. Y me pasa una rueda así, gigante. Y dije, buena, blanca, que fue la primera como particularidad que yo le encontré, que era blanca. Dije, ya. Le mandé un poquito de pebre, como siempre, pebre que estaba bastante bueno por lo demás, pero la sopaipilla cuando la empecé a probar me generó extrañeza, ya que no era la sopaipilla que yo estaba acostumbrado a comer en el norte, ya que hacia el norte las sopaipillas son de zapallo y no son tan grandes y no son tan gruesas. Entonces fue como mi primera experiencia gastronómica o de intercambio cultural gastronómico acá en el sur, fue probar una sopaipilla, que es un producto tan sencillo y tan cotidiano, que hace a un par de kilómetros, porque como de la región del Maule hacia abajo, ya la sopaipilla empieza a cambiar, como en la zona centro-sur de nuestro país, la sopaipilla se hace con papa, generalmente, como por ahí por el Maule, un poquito más. Se hace con papa más que con zapallo, y de la zona centro hacia un poco más arriba, las sopaipillas se hacen con zapallo, y son un poco más pequeñas. Pero son productos que también son cosas que vemos todos los días, pero que de una región a otra cambian totalmente, son totalmente diferentes. Eso es lo que podemos valorar en lo que son entradas. No sé si ahora los chicos si tienen algo que acotar, algo que decir, o no sé, preguntar con respecto a lo que son entradas. Después vamos a ver unos fondos y unos postres. Me gustaría que ahora sí interactuaran los chicos. Ahí, el chat está abierto, chiquillos, chiquillas. En caso de tener una sugerencia, alguna idea que quisieran comentar, otros platos que podrían servir de entrada, que visualicen ya las primeras ideas, productos de su zona. Las diferencias entre las sopaipillas es porque la gastronomía es diversa y regional, dice Scarlett, totalmente. Eso nos quiso decir Sergio, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Súper. Hola, ¿se escucha? ¿Benjamín? Sobre el mote, lo único que se me ocurre, ¿no? Aparte de lo que usted estaba comentando, es un risotto de mote. También es válido. Por ejemplo, el risotto en general, verlo un poquito más allá, que sea, no sé, de solo arroz, solo de quinoa o solo de mote. Cualquier tipo de grano que tenga almidón, tú puedes generar un risotto. Sí. ¿Cómo cuál es, Sergio? Gracias. Bueno, en el mundo de los arroces hay una infinidad de arroz. Tenemos arroz negro y cosas así. Con lo que son los trigos, la cebada, igual se puede hacer risotto, pero también ahí, como son productos que tienen menos almidón, hay que enriquecerlo un poco. Ok, perfecto. Otra consulta, pregunta, sugerencia, visualicen ya productos de su zona, a lo mejor que podrían ocupar en sus recetas.
Se pueden hacer también ensaladas de nalca y digüeñes. Tal cual, ahí tenemos digüeña, otro producto que es de temporada y que de repente anda botado. Ujú. Por ejemplo, la experiencia que he tenido con los digüeñas ha sido en ensalada, en una especie de guiso estofado, y entero y cortado. Y por ejemplo, en este guiso o estofado no me gustó mucho porque el digüeño al cortarlo se pone un poco baboso, entonces no es como muy agradable. Pero por ejemplo, en una ensalada entero, yo lo prefiero un poco más, aparte el producto se luce, ya que tú al comerlo después, ese digüeñe explota de cierta manera en tu boca, por tanto tiene una explosión de sabor y una explosión de texturas. Entonces también, pues, cuando tú lo estás comiendo, este digüeñe se va a reventar en tu boca, más los productos que con lo que se está acompañando, si es una ensalada. Entonces, en la boca te va a ocurrir una experiencia que es bastante interesante. Versus un digüeñe que ya está cortado, que empieza a liberar esa babita y ya se empiezan a perder su aroma y un poco sus sabores después de cortarlo. Sí, es que en particular aquí, porque yo soy de Puerto Montt, pero estudio en el Liceo Radio 24, y acá en Puerto Montt el digüeñe no se conoce tan bien como la nalca sí, pero a la gente que yo conozco nadie conoce el digüeñe y nunca lo han comido, o sea, han escuchado, pero yo cuando llegué al liceo lo probé por primera vez, que tampoco sabía que existía. Por ejemplo, retomando el digüeñe, a mí me pasa lo mismo. Yo conocí el digüeñe por nombre y lo había visto, pero nunca lo había probado hasta cuando llegué acá al sur y lo encontré un producto espectacular. Me enamoré del digüeñe. Lo mismo me pasó con los loyos, me pasó con el níscalo, este otro hongo con el que se hace las callampas secas, que no recuerdo este nombre, que también es silvestre, que también tal vez son productos de temporada, no tenemos todo el año, pero son productos que están ahí y que la gente los ve de repente y piensan que son basura, no sé, los rompen de repente, no sé, o se los dan a los animales. Y son productos súper nobles que nosotros como cocineros tenemos la responsabilidad de rescatarlos y reinventarlos para que la gente los empiece a conocer y a probar. Hay otra pregunta, Sergio. ¿Podemos agregar cualquier ingrediente al risotto? Cualquier ingrediente se puede agregar al risotto. Si el risotto en sí, más que nada, es la técnica de cocinar este arroz o grano almidonado por un largo periodo de tiempo en poca agua. Es como la definición de un risotto, pero yo puedo hacer un risotto de lo que quiera. Entonces, por Ahí ejemplo, dicen nalca, por ejemplo. se puede agregar nalca, la nalca lo que sí es un poco ácida, entonces yo en vez de agregarla al principio de la preparación, la agregaría un poquito al final casi, para que no pierda su textura y no pierda su sabor característico. Entonces depende del producto que vamos a usar y cómo se comporta a lo largo de la cocción o del tiempo, es en qué punto de la preparación yo lo voy a agregar. Por ejemplo, aquí en el pebre de palta, por ejemplo, yo voy a hacer el pebre con el mote primero y la palta va a ser lo último que le voy a agregar porque la palta es muy blanda, entonces si al yo estar revolviéndolo y mezclándolo, esta palta se va a moler y va a desaparecer, no va a ser vistosa. Entonces en este pebre, como todo tiene un corte definido, la ideal es que la palta también tenga un corte definido para que todo sea uniforme. Ahí también Ángel te recordaba el nombre de los changles. Ah, los changles. ¿Hay otra pregunta, Cristian? Disculpe, una consulta. ¿Usted alguna vez ha probado el brote del coligüe? ¿O alguna preparación con eso? No, el brote del coligüe no lo he probado. ¿Qué es el brote del coligüe, Cristian? No sé si conocen los coligües. ¿Los conocen o no? Sí, los conozco. Ya, cuando son pequeños o están recién brotando, el coligüe en sí es blandito y lo puedes preparar como ensalada o como cualquier hortaliza, por así decirse. Mira, Parecido a eso lo puedes preparar. O también lo puedes agregar en un sofrito o algo así. Mira, lo que he probado que es similar al brote del coligüe, el brote del bambú, que más hacia el norte se comercializa harto y está como Claro, debe ser algo parecido. Pero es muy similar. Sí. Los digüeñas con huevos revueltos, nos dice Valentina del Liceo María Reina de Lanco. Mira,
Por ejemplo, para hacer un ejercicio, lo mismo que una preparación súper simple, digüeñas con huevo revuelto. ¿Cómo podrían ustedes refinar esa preparación? ¿Qué método ocuparían de cocción o qué técnica ocuparían de cocina, de ayuda de cocina, para poder refinar esa preparación, que es súper simple, huevos revueltos con digüeñas, y poder presentarla en un plato que sea un poco más elaborado, que sea un poco más gourmet, por decirlo así? Yo lo haría por separado, porque juntos se ve como feo. Lo haría los digüeñes y Construcción. el huevo lo haría frito y lo pondría encima más que nada. Para que se vea mejor, porque así a simple vista no se ve rico. Por ejemplo, mira, en el mismo caso, lo que yo haría con eso para poder enriquecer esta preparación, en abundante aceite, primero saltearía un poco, sudaría los digüeñes para que este aceite adquiera el sabor y el aroma de los digüeñes. Entonces, después enfriaría un poco este aceite, echaría los huevos, empezaría a hacer mi huevo revuelto, pero a baja temperatura para que queden cremosos, y después, casi al final de esta preparación, le agregaría de nuevo estos digüeñes para que queden igual un poco tiernos, ¿me entiendes? Y después esto lo podríamos poner en una papa chip camote, ¿cachai? Un poquito de huevo y encima este digüeñe. Entonces vamos a tener la papa chip que es bien crocante, los huevos que van a estar cremosos con una consistencia muy suave, y encima el digüeñe que va a ser parte de la decoración y la garnitura de esta preparación. Entonces ahí tenemos técnicas donde podemos refinar una preparación que es súper sencilla, que vendría siendo huevos revueltos. Y en ese sentido, el hecho de haber cocido y hecho sudar los digüeñes en el aceite, Sergio, hace que el huevo agarre ese sabor. Sí, porque después yo voy a hacer estos huevos en este mismo aceite. Entonces este aceite que yo preparé antes está enriquecido con el sabor y el aroma de los digüeñes. También se puede condimentar un poco, enriquecer, no sé, con ajo o alguna hierba dentro de esa misma preparación. Podemos apanar los digüeñes también También se pueden apanar con harina tostada, huevo y polvo de cochayuyo. Ahí tenemos otra receta bastante innovadora. Y ahí también dice Ángel, y terminarlo con orégano, perdón, o cilantro. ¿Cómo? Disculpa que no escuché. Ángel nos dice, y terminarlo con orégano o cilantro. También. ¿Ve? Entonces, una preparación que es súper sencilla, un huevo revuelto con digüeñes, la podemos transformar de diferentes maneras para llegar a un producto mucho mejor y que también es llamativo al cliente. Por ejemplo, si tú le das unos huevos revueltos con digüeñes a cualquier persona, probablemente te lo va a mirar así como, son digüeñes, no sé. Pero si tú le das, o se lo vendes de esta manera, así, no, son digüeñes sudados en aceite de oliva, con ajo, con unos huevos cremosos, y después el mismo digüeñe encima, que ya, como se va a enfriar, va a absorber aceite, va a aplicar una técnica que es como casi confitar. Entonces este digüeñe va a estar como confitado, va a estar más blando y va a estar más concentrado en sabores y en aromas. Entonces, si se lo vendes de esa manera, que le venda huevos revueltos con digüeñe, obviamente te lo va a probar, y tal vez sea la misma preparación. Si es que queremos, o sea, hacer ese plato como el que estamos recreando para gente vegana o vegetariana, los digüeñes los podemos saltear con aceite de coco. Tal cual. Por ejemplo, ahí también hay un concepto. Los veganos no comen ningún tipo de proteína animal, ni lácteos, ni huevos. Entonces, ahí tendríamos que entrar a investigar un poco más y por qué podemos reemplazar el huevo. Por ejemplo, el huevo se puede reemplazar, nosotros podemos remojar la chía, son como de entre 12 y 24 horas, después esto se filtra y la chía absorbe agua y libera como una membrana que es muy similar a la clara. Entonces esto después se puede licuar o se puede ocupar tal cual y podemos tener un reemplazo de lo que es la clara de huevo. Entonces ahí también podríamos hacer una opción vegana de los que son los digüeñes con huevo. Ahí hay varias ideas en el chat. Iván, que es profesor, nos dice, se desglasa el sartén con algún licor autóctono. Ahí hay una técnica. También Matías Vergara nos dice, también se puede hacer un plato de changle salteado con cebollita, cilantro, ajo, arvejita, zapallo italiano y aliño completo, y con acompañamiento de papas salteadas, y además con una salsa de champiñones. Hermoso, hermoso. Esa es la idea de la práctica, ¿lo ven? Como que de todo este espacio la idea es que ustedes puedan generar una propuesta que hayan pensado y que puedan retroalimentar con Sergio para llegar a crear un plato, ¿no? En base a
a las recetas tradicionales. Pasemos a los fondos ahora para que no nos larguemos tanto con lo que son Ahí. las entradas. Bueno, en los fondos se me ocurrió hacer un tomaticán de jabalí acompañado de papas chilotas fritas y una salsa de mortal. Entonces, el jabalí para los que comen carne es espectacular. Cómo se prepare, si se guisa o si se hace a la parrilla, yo lo encuentro un ingrediente, una proteína que es espectacular. Entonces, vamos a hacer un tomaticán, que es una preparación clásica de la zona centro-norte, y que es un guiso de tomate básicamente con choclo, y esta proteína que es jabalí, que también es bien potente, ya que tiene harta cantidad de grasa, y como un animal silvestre, esa grasa o esa carne también ya viene enriquecida por todo lo que se alimentó este animal antes. Entonces, las papas chilotas igual, son muy ricas, tienen colores, formas muy diversas, entonces se pueden hacer un chip, se pueden hacer en bastones, se pueden hacer en rejillas, se puede hacer una papa soufflé. Más que pensarla como papa chilota, piénsenla como una papa que se le puede dar una infinidad de preparaciones, una infinidad de cortes, y después que eso esté listo, esté procesado, ahí recién decir, ya, ahora sí es papa chilota. Pero antes de pensar que es una papa chilota y decir, no, solo se puede hacer cocida, solo se puede hacer al horno, es una papa como tal. Después tenemos un quinoto de cholga ahumada y usted. Yo cuando llegué acá al sur igual, probé la cholga ahumada y me enamoré. Me enamoré de ese ingrediente porque lo encuentro muy espectacular. Entonces, ya, en lo que son las cholgas, ahí estamos aplicando lo que es un método de conservación, porque solo se ahumaron. No manejamos la temperatura en la que se ahumó, pero generalmente como es marisco, yo creo que se debería ahumar a baja temperatura para que no pierda tanta humedad y no se achique tanto. Entonces, tenemos el quinoto, que puede ser en vez de usar queso parmesano o queso azul, que son quesos como más internacionales, podemos ocupar un queso de campo, podemos ocupar un queso de cabra. No necesariamente tiene que ser un queso o como con el que está estipulado un risotto como tal. Entonces la cholga ahumada, y le vamos a dar este ulte que es un poco resistente. Yo el ulte no lo cocinaría antes, sino que se lo agregaría al final de la preparación para que mantenga su textura y mantenga su sabor y realce un poco lo que es el tema de ocupar marisco y la cholga ahumada. Después tenemos un estofado de chivo con unas papas al rescoldo. La técnica de hacer como producto al rescoldo es cocinar un producto o una masa con el calor de la ceniza por un tiempo prolongado. Entonces, si yo puedo cocinar un pan, ¿por qué no puedo hacer una papa? ¿Por qué no puedo hacer un brisket? ¿Por qué no puedo hacer, no sé, un costillar al rescoldo? Entonces, los aromas que va a tener este producto después de que esté listo, también es espectacular. Esa técnica de hacer al rescoldo y cocinar cosas en ceniza también es muy buena. Es muy buena. Enriquece mucho el producto final. Tenemos un charquicán de loyo. Bueno, un charquicán, en vez de proteína, le agregamos loyo. ¿Por qué el loyo? Porque es un hongo que es muy resistente, no pierde su textura y su sabor también es muy potente. Entonces, aquí tenemos un poquito más ya, como un plato un poquito más vanguardista, por decirlo así, que un sorrentino de harina de piñones relleno con un chupe de centolla y una bechamel de picoroco. Harina de piñones, o los piñones, siempre hay. La centolla tal vez un poco más costosa, pero también es un producto que es muy exportado y producto nacional. El picoroco es un producto que no es popular, entonces también yo pienso una bechamel y me imagino al tiro una salsa en base a leche o en base a algún caldo. Pero ¿por qué ese caldo no puede ser de marisco? ¿Por qué ese caldo tiene que ser siempre de pollo? ¿O tiene que ser un caldo, un fondo blanco de vacuno? Si también podemos ocupar un fumet, podemos ocupar un caldo de verduras para hacer esta bechamel, o en este caso, el caldo del picoroco. Y para enriquecerla un poco más, también le agregamos un poco del picoroco triturado. Entonces, imagínense el sorrentino, una pasta rellena redondita. Es como del tamaño de un tazo más o menos. Como esa es la circunferencia que debería tener un sorrentino, y rellena con un chupe. Entonces también es un plato bien potente, con harina de piñones, que es un producto que es totalmente endémico. Después tenemos un congrio frito, así clásico, con un cremoso de porotos con mazamorra. También el poroto con mazamorra, cuando yo llegué acá al sur, no mucha gente lo conoce. Acá no se ve tanto el poroto con mazamorra, pero sí el poroto granado. Pero no es tan popular. Allá en la zona norte es un plato como típico de la zona norte en general, o zona centro-norte, en lo que son los porotos con mazamorra. Entonces, ¿por qué no lo podemos mezclar con frito, que también es una preparación súper típica? Y esta fritura no necesariamente tiene que ser con huevo o solo harina, también la podemos hacer con lo mismo, harina de piñones, harina de almendra, podemos ocupar una cerveza que sea artesanal, ¿cachai? O algún agua gasificada.
Entonces también es como abrir un poquito la imaginación, buscar recetas que son tradicionales, no sé, el mismo batido, el mismo charquicán, y cambiarle uno o dos ingredientes y ya estamos experimentando con los productos. Sergio, Entonces, parece que Scarlett quería decir algo. Sí, en el primer plato que dijo, la salsa también la podemos mezclar con hierbas, tal cual. como laurel, romero, Tal- hierbabuena. Y ¿En el aquí, tomaticán dices tú? sí, y aquí bueno, no en Puerto Montt, en Calbuco, que yo vivía antes en Calbuco en el campo y allá se conoce mucho la mazamorra y la hacen siempre, pero esa que dijo usted, allá no, la de porotos con mazamorra no la conocen allá. O sea, Y una preparación la es una hacen, pero muy pastilla. poca gente. Hacen la mazamorra con unas cositas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son hechas de chuño, si no me equivoco, y las mezclan con la mazamorra de manzana. Ya, mira. Ah, ya, tú me estás hablando de otra mazamorra. Porque los porotos con mazamorra es la pastelera de choclo que va cocinada junto con los porotos. Eso se le llama porotos con mazamorra bueno, la preparación sí se llama porotos con mazamorra. Entonces siempre que se habla de porotos con mazamorra es pastelera de choclo con porotos granados. Porque la mazamorra que me estás hablando tú es distinta, es una mazamorra dulce, si no me equivoco, que eso también se puede hacer con el jugo del choclo. Se toma el choclo, se prensa, se saca ese jugo y después se cocina un poco y con su mismo almidón espesa. Y ahí tenía una mazamorra de choclo. Ya te entendí ahora lo que me quería decir. Son preparaciones diferentes, pero que calzan en el nombre. Pero también, por lo que tú me dices, también se puede ocupar en algún plato salado. A mí en lo personal me gusta harto mezclar frutas pequeñas o bayas, en lo que son platos salados. Tratar de ocupar arándanos, no sé, murta, la fruta de la rayán. De repente no mandarla entera, pero sí, no sé, la salsa o la decoración que lleve alguna de estas frutitas. Me gusta bastante. Sergio, ¿puedo hacer un aporte chiquitito? Que en las mazamorras, para los porotos, en las rayadas del poroto, es como lo más típico, pero una vez conocí una persona, una señora, que le pegaba una rayada al choclo al inicio, Ya. y después con un cuchillo hacía que saliera el contenido de cada grano del maíz. Ah, mira. Entonces hacía la mazamorra haciendo que el ollejo del maíz quedase pegado en el choclo. Mira. Y solo sacaba el líquido. Y con ese líquido hacía la mazamorra. Entonces se almidonaba el caldo igual, pero no quedaban las texturas de los ollejos del maíz. A mí me gustan los ollejos del maíz, pero debo reconocer que ese caldo que le quedó del poroto con mazamorra sin ollejo quedó suave, Sí. solo con una técnica distinta de sacar la mazamorra, por decirlo de alguna forma. Yo, por ejemplo, algo similar, yo tenía una tía que a ella no le gustaban las legumbres, pero no le gustaba el ollejo. Y ella las remojaba como 2, 3 días y después las pelaba y hacía porotos pelados. Y quedaba una consistencia de esos porotos cremosísima y espectacular. Y lo más peculiar es que ella lo cocinaba a baja temperatura por harto tiempo. Entonces el poroto no se alcanzaba a romper. Entonces quedaban los porotos enteros, pero quedaban cremosos y quedaba espectacular. Pero se daba el tiempo, claro, de estar pelando poroto por poroto. Pero también es una técnica o algo que se pueda rescatar. Pues. Entonces, no sé, pues, en esta misma preparación que tenemos aquí, de la mazamorra, de porotos con mazamorra, podría ser, si no tenemos poroto granado, la podemos hacer con algún otro tipo de poroto, y claro, si es más resistente, podemos hacer, no sé, porotos con mazamorra de porotos pelados, de poroto paillat pelado, de poroto blanco pelado. ¿Okay? Entonces ya le estáis dando como un valor agregado a tu plato. Queda hambre, queda hambre. Sí. Jeff, una pregunta con el tema de la salsa. ¿Se podrá hacer una salsa hecha de maqui? De maqui, sí. Tú puedes hacer salsa de lo que tú quieras, porque tiene salsa salada y salsa dulce. Entonces, generalmente las salsas dulces de frutas se hacen en base a un almíbar. Tú tomas este maqui, un poco de azúcar, agua, algún licor, le echas un bouquet garni dulce, que generalmente es canela, zeste de algún cítrico, y clavo de olor, lemongrass, si es que hay lemongrass, que también es bien rico, y se hace un almíbar con esta murta o baya,
y después si tú la quieres que sea más lisa, la puedes licuar y filtrar. Y si quieres que sea un poco más rústica, la puedes moler solamente en un mortero o con algún picador en la misma olla y te va a quedar igual una salsa, pero un poco más rústica. Y las dos están bien, depende de lo que tú quieras lograr o cómo la quieras presentar, es cómo le va a dar la terminación. Y para que logre eso, para incluirlo en carnes, ¿se podrá también? También se puede, pues, por ejemplo, como yo decía antes, a mí me gusta harto mezclar las frutas o las bayas en general con preparaciones saladas. Siento que les dan un contraste y unos realces de colores bastante bonitos. Por ejemplo, no sé, pues, el mismo estofado de chivo que se presentó aquí. Con esa salsa, entonces presentamos el estofado de chivo, las papas al rescoldo montaditas encima para que se vean y se siente ese olor a ceniza. Y después encima de todo eso le podemos mandar una rayadita de la salsa de murta o el almíbar de murta. ¿Cachai? Entonces también vamos a tener un contraste de colores y un contraste de aroma y sabores. Lo podemos mezclar igual porque yo el año pasado hice una salsa de brosellas con vino tinto. Ya. Y la hice cuando fui a hacer salió una capacitación y tuve que cocinar y me llamó mucho la atención porque nunca había hecho esa mezcla en sí y quedó una textura súper rica. De repente, como le repito harto, que tener un poquito más de imaginación o abrir un poquito más su mente. Por ejemplo, lo mismo la grosella. No verla como una grosella, verla como una valla. Entonces, si yo la veo como una valla, ir como al macro, se me va a expandir el abanico de opciones en las que yo puedo preparar el ingrediente. Estamos atentos en caso de que haya otros comentarios. ¿Paso a la siguiente? Sí, yo creo que sí. Pasemos a la siguiente. Y aquí Ahí. viene la debilidad de varios, los postres. Bueno, en los postres, helado es como una carta siempre segura en casi todo lo que son restaurantes, eventos y el rubro gastronómico en general, hacer helado de algún producto o subproducto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos helado de cole de mono con torta de hojarasca de murta y calafate. Entonces, tenemos una hojarasca que es clásica, pero generalmente la hojarasca se come con esta crema de chancaca o si no con manjar, ya manjar blanco, si le podemos dar como otra opción. Pero es como lo típico. O lúcuma, que es como lo típico. Pero ¿por qué no podemos hacer una crema o una crema de mantequilla de murta intercalada con una mermelada de calafate, con un helado de cola de mono? Entonces ahí tenemos una mezcla bien interesante. El cola de mono también es un trago típico de acá, pero se come solo o se consume solo en una época del año. Entonces, ¿por qué no podemos revivir esa estacionalidad? Yo pienso en colemono y al tiro me acuerdo de Navidad, familia y todo lo que conlleva. Entonces, ¿por qué no sé, durante el año en invierno no podemos consumir el colemono por tradicionalidad? Entonces, transformémoslo. Si no lo podemos tomar en ese año porque no es típico, transformémoslo en un helado, transformémoslo en un mousse, en un parfait, no sé, se abre un poquito el abanico de opciones. También, por lo mismo, no lo vean Ahí como... tenemos ejemplos en el chat, perdón que te corte Sergio, que están mencionando Scarlett y Benjamín, helado de Nalca, helado de harina tostada. Qué interesante. Entonces, el helado, aparte del helado, o hacer helado, es súper versátil, se le puede dar el sabor que quieran, así, que quieran. ¿Y el Cristian quiere decir algo? Los helados en general se pueden hacer de cualquier cosa, porque la otra vez estuve trabajando en un lugar donde hacíamos helados en las máquinas, no sé cómo es que se llaman en este momento, pero teníamos de todo, le echábamos de todo. Los helados se pueden hacer de todo en general. De todo. Es una receta súper versátil, es como manejar la receta base, si en base a merengue o si en base a crema inglesa, y después cuando eso está listo, porque el sabor del helado es lo último que se le agrega, entonces... Le ponen los subproductos nomás y acá estamos haciendo un helado tenemos dos helados que son helados de cerveza, uno de cerveza Porter, que es una cerveza negra, con cacao amargo, 96% de cacao. Entonces igual es un helado potente. La Porter, como al ser una cerveza negra, tiene hartas notas a café y a cacao, entonces con este chocolate que se le agrega también se potencia bastante, que ha tenido bastante éxito. El otro es un helado de una cerveza Saison,
con mango maracuyá. Entonces también es una cerveza como media especiada, media frutal o frutas tropicales. Entonces con lo que es mango y maracuyá se potencia bastante lo que es la cerveza. Aparte la cerveza como es carbonatada, después, durante el proceso no pierde tanto la carbonatación y cuando el helado está fresco, muy fresco, se siente esas burbujitas del CO2. Ya con el tiempo se va perdiendo un poco, pero cuando el helado está fresco de un día para otro, 2 días, aún se siente un poquito la carbonatación y eso también le da una textura bastante interesante a lo que es el helado de cerveza. Ya mira, después tenemos un canelón de cacao relleno con mermelada de rosa mosqueta y salsa de frutos rojos. Esto básicamente es un panqueque relleno con mermelada. La diferencia es que un panqueque de chocolate o cacao amargo, eso también va al que lo haga, relleno con mermelada de rosa mosqueta, que es un producto que también es súper endémico de acá, con una salsa de frutos del bosque, que generalmente es arándano, mora, frambuesa, ahí también podría entrar lo que es la murta, el calafate, el fruto de la rayán, que también es una fruta azul, igual que la arándano. Castaña en Sergio, conserva. hay unas preguntas en el chat que también se puede hacer. Nalca en conserva, nos dice Matías, que los copihue dan unos pepinos dulces y se pregunta si se podrían utilizar para hacer un postre. También se mencionan las castañas en conserva. Yo, por ejemplo, en el caso del copihue, trataría de no procesarlo y de ponerlo enterito para rescatar el ingrediente como tal. Lo puedo procesar, lo puedo abrir, sacarle, porque tiene es como por dentro parecía un pepino. Entonces sacar eso, prensarlo un poco para obtener su jugo y obtener un producto más refinado para poder emplearlo. Pero como es el fruto del copihue, que es la flor nacional, yo preferiría ocuparlo entero. Entonces, a lo mucho yo creo que lo partiría al medio para que se vea esto como especie de pepino y lo pondría de decoración, como una garnitura comestible. Ok. Después tenemos un mousse de calafate con puré de membrillo asado y turrón de vino. Entonces también membrillo es una fruta que de repente anda botada. Entonces también como es un poco ácido, no a toda la gente le gusta. Pero como puedo bajar esa acidificación, lo puedo hornear, lo puedo asar, lo puedo hacer al rescoldo, lo puedo hacer a la parrilla y entonces ahí me va a bajar un poco más el ácido. Y esto lo puedo enriquecer con canela, clavo de olor, azúcar moreno o azúcar de coco, viendo otras variantes. El turrón de vino no necesita mayor presentación que un merengue italiano en base a un almíbar de vino tinto, entonces ya eso es un merengue bastante enriquecido. Y un mousse de calafate, el calafate también tiene un sabor muy particular. Entonces el intercambio de colores que vamos a tener, el calafate es medio azul, morado azul, después el membrillo asado va a quedar como un color medio como café, por decirlo así. Entonces este puré de membrillo yo lo pondría de base, encima pondría el mousse de calafate, sea cual sea el molde, y lo terminaría encima con unos rosetones de turrón de vino. Entonces tenemos café, después medio morado, o medio azul morado, y después arriba morado. Entonces vamos a tener un poco de intercambio de colores armónicos. Tenemos un suspiro de maqui con un ragú de manzana, limona y arándano. Entonces el suspiro también es una preparación súper dulce. Con el maqui, que es un poquito medio ácido, pero también dulce, va a quedar un color muy bonito. El ragú, que es una preparación ácida, más encima que es de manzana limona, entonces bien ácida. Y me va a cortar un poco el dulzor o lo que es el hostigante del suspiro. Y el arándano yo lo ocuparía más de decoración para realzar un poquito el maqui. Después tenemos un helado de arroz con leche, con un almíbar de canela y un crocante de piñón. Entonces, helado de arroz con leche, sabemos como el arroz con leche, y en vez de ponerle la canela encima, hago un almíbar de canela, que voy a ocuparlo como salsa para este helado. Y el crocante de piñón es para darle una crocancia a este postre. Después tenemos un merengado de naranja y un helado de chirimoya, que esto básicamente es como una transformación de lo que es un chirimoya alegre, con una transformación igual de lo que es el mote con huesillo, que es súper clásico. Entonces el merengado es un merengue italiano, pero el almíbar yo lo voy a hacer con jugo de naranja o con triple seco, lo voy a enriquecer con ceste de naranja para que quede bien pasado. Entonces este almíbar después yo se lo agrego a este merengue italiano y me va a quedar un merengue de naranja. Entonces sería merengado de naranja, y ahí también, pues depende si yo lo quiero más crocante o lo quiero bien cremoso, si es que lo voy a hornear un poco. Si yo lo horneo un poco, me va a generar esta costra crocante, esta capa crocante encima, y adentro me va a quedar más aireado y me va a quedar bien cremoso.
Entonces, después puedo hacer un canastillo, ponte tú con esto, encima le pongo la bolita de helado de chirimoya, entonces tengo una reinvención de lo que es chirimoya alegre, y al ladito tengo la salsa de huesillo con un crocante de mote, que también es como reinventar un poco postres que son clásicos. ¿Hay alguna pregunta, comentario, alguna cosa que quisieran decir, otras opciones que quieran proponer, retroalimentar? Porque aquí igual me ponen María Cuevas, castaña en conserva. Yo, por ejemplo, no soy tan partidario de sacar cosas de un envase y prepararla o transformarla. Me gusta más como la cocina auténtica, de si tengo castaña, me gustaría yo hacer la conserva o yo pasarlas por un almíbar. Me gusta más ese método que sacar un producto de un envase que vaya directo al comensal. Tal vez esas castañas son muy ricas, las he probado también y son buenas, nada que decir, pero yo lo ocuparía así como un postre en mi casa, más que para presentarlo en un restaurante. Ahora, si yo me voy a dar el tiempo de hacer esa conserva de castaña o de piñones o de cualquier otro fruto seco, queda mucho mejor, aparte de poder enriquecerlo. No sé, ya no solamente una conserva con un almíbar, le podemos agregar cualquier otro tipo de hierba, canela, por decir algo, no sé, tomillo, porque también se puede mezclar algunas hierbas que se ocupan en cocina salada para los postres. Por ejemplo, en un restaurante que trabajé hacíamos una panacota al romero, con una salsa, creo que la salsa era de naranja, no recuerdo bien, pero era una panacota al romero y también la miraban re feo y quedaba bastante bien, en la dosis correcta al romero, quedaba súper rica esa panacota. Aparte de que la textura tiene que quedar como tal, ya lo otro pasa a ser como un agregado, el tema de la salsa y las decoraciones. Entonces, no sé, por el tomillo yo lo encuentro que tiene más notas dulces que el romero que el orégano. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una leche asada de tomillo? O un flan de tomillo, o también de romero, que es lo que estamos hablando, o un flan de canela, en vez de que solo sea huevo, leche y azúcar, enriquecer esa leche con algo. Este es el momento. Hay otras preguntas, sugerencias, comentarios. Pareciera que no, el chat está abierto. Ok, yo creo que llegamos al final de esta inducción. Recuerden que nosotros les vamos a mandar un horario, ¿cierto? Para la semana próxima, porque Sergio y Andrea insistieron en que se generen grupos de distintos lugares. Entonces, la idea de la tutoría de la semana próxima es que ustedes, en base al material que les vamos a mandar, porque Sergio preparó varios como glosarios de vocabulario de cocina, con ciertas explicaciones y además 3 formatos de ficha técnica que son las que pueden elegir, ¿cierto, Sergio? Sí, pueden elegir las que más les acomode. En lo personal, creo que la número 2 es como más completa. A mí me gustaría que pudieran ocupar esta, pero la otra igual también. Hay una que tiene como dos opciones para, no sé, por poner un ejemplo, si una pasta rellena, entonces se puede poner la receta de la pasta y el relleno al lado, abajo la preparación. Lo importante igual que en las fichas técnicas todos pongan el logo de su colegio para saber de dónde son. Aquí estoy subiendo al chat el material, pero también los mandaremos por WhatsApp y lo mandaremos a sus profesores para que se lo reenvíen, ¿cierto? Hay varias fichas técnicas y 2 glosarios. Igual lo importante de trabajar con las fichas técnicas es que tengan un trabajo ordenado, porque es muy distinto. A mí me pasa todos los días que anoto cosas en cuaderno, anoto cosas en cuaderno, apunte, no sé, receta, que cambié cualquier cosa. Y de repente eso se me pierde. Entonces voy perdiendo el hilo. Entonces la importancia de la ficha técnica es como manejar todo ordenado. Entonces, no sé, si la pueden imprimir, tratar de imprimirla, anotar los ingredientes que van a ocupar, la cantidad, y sobre esa misma ficha ir corrigiéndola. Si tienen que bajar el gramaje, subirle el gramaje, y así también no están como tan pendientes del computador, la tienen al ladito, o del PC, o del teléfono, la tienen al ladito y van corrigiendo, van escribiendo ahí mismo. Y después cuando ya eso lo tengan listo, ahí la traspasan a la ficha real para que puedan presentarla bien. Entonces, sus profesores han definido distintas opciones, ¿cierto? Para hacerles llegar los insumos para que puedan experimentar, pero la idea es que ustedes vayan ideando la receta en una primera etapa y que este día
los lunes y martes habíamos definido con Andrea y Sergio, van a tener como una tutoría y van a hacer retroalimentación en conjunto con compañeros de otros territorios, van a ir como comentando estas recetas y estas propuestas que tienen ustedes, ¿cierto?, de rescate. Aquí Soledad les acaba de mandar en el chat el formulario que confirma y valida su asistencia al proceso de práctica, y el material les va a ir llegando. Me queda la evaluación y obviamente dejo la palabra en caso de que haya consultas, preguntas. Otra consulta, otra pregunta sobre el proceso, ¿se entendió lo que tenían que hacer? A ver, el chat está parpadeando. Ah, es Soledad. Angelina contestaba, profesora, sí, nos decía que son muy cotizadas las castañas en conserva, a motivarse a prepararlas tú, como decía Sergio. Perfecto. Y ahí, como siempre, entonces, además del formulario, les pedimos, por favor, que puedan ingresar a www.menti.com, ingresando el siguiente código, 1622-395. Ya estamos acostumbrados, entonces 2 tareas ahora mismo, el formulario para la evaluación, perdón, para la asistencia, que pueden completar también al cerrar la charla, no es tan urgente, pero lo pueden hacer como incluso después de que nos despidamos, y esta evaluación en www.menti.com, para que la pudiéramos ver. Ahí está el código en el chat, cambio de pantalla para poder mostrarles los resultados de esta evaluación. Tenemos una evaluación. Estoy esperando un poquito. Obviamente, mientras tanto, la palabra está abierta. Recuerden, lo mencionamos en el principio, este proceso de práctica es una articulación entre INJUV con el programa Gestores de Patrimonio, con el Servicio de Patrimonio que ya nos facilitaron 3 charlas técnicas, y ahora con Growler, que se va a hacer cargo de generar tutorías, ¿cierto? Estas recetas que van a ir creando van a aparecer en un recetario que será publicado por el Servicio Nacional de Patrimonio, así que van a generar como una tarea real, y tengo entendido que las buenas recetas pudieran hasta aparecer en la carta de Growler o en algunos especiales los fines de semana, ¿cierto? Tal cual. Entonces, igual va a ser en parte un poco una competencia, a ver quién tiene el mejor plato para poder prepararlo y presentarlo acá. Y como dato o ayudita para esto, yo les recomendaría primero que nada identificar los ingredientes que quieren ocupar. Antes de ver como una receta como tal, si es un guiso, una preparación, identificar primero los ingredientes y según eso buscar una preparación para poder adaptar este ingrediente a la preparación o receta que quieren presentar. María nos dice que sí ha preparado conservas de castaña, entonces, ya, qué ilusión poder probar eso que has preparado, María. Y Scarlett hace una pregunta, ¿se puede hacer una entrada, verdad? Sí, yo creo que las 3 posibilidades de entrada, fondo y postre están disponibles para poder hacer el plato. Lo que sí, yo no les quise como comentar el tema de los estándares que hay de montaje de platos para que liberen un poquito su imaginación, porque si se le dan o repasamos un poco esos parámetros, se van a como cuadrar un poquito en el sentido de que cómo hacerlo y qué hacer. Entonces la idea es que abran un poquito más su mente, identifiquen el ingrediente que quieren ocupar, y en base a eso, hacer una entrada, un fondo o un postre, y lo mismo, el montaje, tratar de no seguir un poco los parámetros que están establecidos, ya que la cocina criolla se escapa un poco de esos parámetros establecidos de montaje, de que tiene que ir la proteína en cierto lado, el almidón, la salsa y la garnitura. Ojalá que los platos sí tengan una proteína, una guarnición y una garnitura, una decoración. Pero cómo lo monten, sería lo ideal que dejarlo a su imaginación, a su creatividad, más que los parámetros que están establecidos
como en la Eso gastronomía. también en la tutoría la idea es generar una propuesta, ¿cierto, Sergio? Tal cual. Generar Súper. una propuesta del plato para ir evaluándola, y como van a ser chicos de diferentes lados, también va a haber un intercambio cultural y de ingredientes, porque de repente no hay los mismos ingredientes, no sé, acá en Valdivia, ni en Puerto Montt, y cosas así, ingredientes que son endémicos de la zona o que están ahí botados, como hablábamos delante de los hongos y algunas hierbas. Ahí Scarlett pregunta también si se puede hacer una entrada en modo fusión. Y Paz dice, o sea, que se tiene que hacer solo una preparación, puede ser una entrada, un fondo, un postre. Exacto. Ya, por ejemplo, aquí en la entrada en modo fusión, igual lo encuentro bastante interesante. No sé, pues, voy a poner el mismo ejemplo del pebre de tomate palta, o sea, del pebre de palta mote, y por ejemplo, a eso mismo, agregarle encima un helado de tomate, o un helado de tomate confitado, un helado no sé, de tomate asado, alguna cosa así. Entonces ahí estaríamos ocupando como lo que dice Scarlett en modo fusión o cocina fusión. Tal vez y en el sentido de tal vez fusiones de estilo o de cocina a nivel latinoamericano, yo me basaría en cocina chilena, que es lo que estamos tratando de rescatar. Pero sí fusiona en el sentido de semifríos o fríos, o entradas calientes, entradas frías, no sé, si me explico. Súper, muchas gracias, Sergio. Aquí les voy compartiendo la evaluación. No duden los que no han podido entrar, es súper importante para nosotros, para el Growler, para todos los entes participantes de este espacio tener su retroalimentación. Muchas gracias porque es muy positiva, como lo ven, súper. Entonces no duden en seguir, el código está en el chat. Y ahí si no hay más preguntas, no sé, podemos ir cerrando. Ahí hay otra pregunta, sí, aparece, los grupos de trabajo los van a designar ustedes. Sí, sí, Paz, vamos a generar a partir de esta charla, vamos a verificar la asistencia, por eso es muy importante que completen el formulario que Soledad dejó en el chat, y vamos a generar unos grupos y asignarles unas horas para conectarse con Sergio, en pequeños grupos, porque el Growler insistió que no se podía hacer una retroalimentación tan grande porque quieren tomar el tiempo de poder dar consejos y analizar cada propuesta. Entonces serán grupos de máximo 6 personas y la idea es que sean de todos los territorios. También el Growler insistió con esto, que podamos como generar un espacio de retroalimentación entre los distintos jóvenes que participan de esta práctica, ¿cierto? Eso. ¿Otra pregunta? ¿No? Cualquier cosa, estamos en contacto, mandaremos esta información, como les mencionaba, al WhatsApp. También le mandaremos a los profesores para que puedan reenviarla, los materiales que nos facilitó Sergio. Y nos queda por agradecer al Growler principalmente para hoy, para esta tremenda charla, esta tremenda inducción y también posibilidad de trabajar en conjunto con un chef y con un restaurante de la región. También agradecer obviamente a todos los profesores que están aquí acompañándolos como en esta práctica, que eso no pasa siempre, ¿cierto? Es como un contexto un poco diferente. Y obviamente a los y las estudiantes que estuvieron hoy con comentarios, propuestas, etc. Así que estamos para hoy y agradeciéndoles, nos vemos la semana próxima. Eso. Una consulta. ¿Los platos van a ser cada uno o en que ser en grupo? No, un plato individual. Cada uno hace una propuesta. Y después, en grupo, vamos a retroalimentar todas las propuestas. Gracias. Bueno. ¿Fred? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Obvio. Ya. Nada, en realidad para cerrar solo agradecerle a los profes, a la fundación y sobre todo a los estudiantes que se conectaron. Espero que les haya servido la charla de Sergio, yo creo que sí, fue súper buena, Sergio, así que aprovecho de felicitarte a la distancia. Y nada, cualquier cosa la otra semana vamos a estar ahí para hacer los grupos. ¿Y por qué decidimos que sean grupos? Exactamente como dijo Fred, para tomar el tiempo con cada uno, que ya vengan con los ingredientes que quieren ocupar, si no están tan claros, también en la semana lo pueden ir conversando un poco con sus profesores.
Y la idea es que puedan ir compartiendo lo que quieren hacer con sus profes y después cuando nos encontremos en el grupo, ir compartiendo con los otros estudiantes de otros liceos, de otras ciudades, y también eso es interesante como para conocer otros productos y también compartir y sociabilizar independiente de la circunstancia que estamos pasando. Así que nada, agradecerles y ánimo, éxito y pónganle ganas. Si esto no se trata de juzgar a nadie, esto es un proceso de aprendizaje, así que tómenselo así y sirve para crecer y para después salir al mundo laboral, o si quieren seguir estudiando algún título técnico, ya como de algún instituto o algo así, pero tómenlo como una herramienta y como una instancia para aprender y para crecer en este momento. Así que eso, un abrazo a todos y nos estaremos viendo la próxima semana. María, tenemos todavía que generar una conversación con tu profesora para ver cómo lo vamos a abordar, pero lo vamos a abordar, no te preocupes, como que hoy día, dentro del día o mañana, Angelina está por ahí, ¿cierto? Entonces ahí... Sí, sí, aquí estoy y justo te quiero hacer una consulta. Dale nomás. Quería saber si ustedes, es que yo entré un poquito más tarde, ya hablaron con los estudiantes cómo va a ser la entrega de los insumos o del recurso para que ellos compren. No, todavía no, pero hemos dicho, lo que hemos mencionado es que los profesores han tomado distintas opciones según los establecimientos, porque por ejemplo en el caso del Liceo Agrícola del Yoyi, ¿cierto? El LAR 24, hay estudiantes que están muy lejos, entonces en este caso se definió con yo que los estudiantes iban a recibir una transferencia para comprar sus insumos. Hay otros liceos que han definido de otra forma, que van a generar la lista de insumos, entonces eso les voy a pedir que lo puedan como visualizar con cada profesor, ¿cierto? Y en caso de duda, no duden igual en generar la duda en el WhatsApp de gestores de patrimonio. Ahí también podremos como generar la coordinación correspondiente. Ya, gracias. Ahí nos decía Scarlett que estaba agradeciendo al chef por haber estado presente y habernos ayudado en cada duda que tuvimos. Ahí Humberto nos dice muchas gracias, Sergio. Y Andre, muchas gracias, nos vemos. Quiero dar las gracias a usted por la oportunidad y a los chicos por tomar atención, estar dispuestos a esta instancia, ya que yo, al igual que usted, salí de un liceo técnico antes de estudiar gastronomía en un instituto. Y también fue duro, un poco duro salir de un liceo técnico al mundo laboral, a codearme con compañeros de trabajo en ese momento que venían de, no sé, INACAP, Culinar y otras instituciones. Entonces igual fue duro, fue complicado, pero me gané el espacio. Les demostré que yo también era igual de capaz que ellos, a pesar de tener solo estudios de enseñanza media. Tuve la suerte de tener buenos profesores y yo sinceramente en el colegio no era muy ordenado, era bien desordenado, pero a las clases de cocina les tomaba bastante atención, no faltaba, no llegaba tarde porque era lo que me gustaba. Entonces estaba siempre ahí al lado de los profesores preguntándole cómo se hace y por qué, y por qué, y por qué. Entonces eso también es importante, al menos yo tuve esa suerte de que mis profesores tuvieron paciencia conmigo de resolver todas mis dudas y si les preguntaba cosas 10 veces, las 10 veces me las explicaban y me las respondían. Así que gracias igual a todos ustedes. Entiendo por lo que más o menos están pasando o lo que se les viene ahora en adelante, pues, de salir de cuarto medio a un mundo laboral que es bastante competitivo. Y aquí una oportunidad para aprender que nos brinda el Growler en esta ocasión. Y entonces estamos en contacto, gracias por su asistencia y nos vemos la semana próxima. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Chao. Que tengan buen día. Y estudien harto. Chao. Chao, cuídense.